Ahora leeré del Evangelio de Lucas 15, versículos 3 y 4. Las palabras de Jesucristo. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y el título es: Cristo describe la conversión a Dios. Y aquí en Lucas 15, aquí podemos ver una muchedumbre muy numerosa. Y también lo podemos ver en el versículo 25, en un capítulo distinto. En el capítulo 14 había miles de personas de todas las regiones alrededor de Judea y los seguían. Ellos querían escuchar lo que Jesús tenía que decir. La naturaleza de esta muchedumbre, ahí en el versículo 1 del capítulo 15, ahí estaban los publicanos y los pecadores. Los publicanos, los que recibían o los que recogían los impuestos, y aquí podemos ver pecadores realmente notables, prostitutas, publicanos, gente que también recibía dinero para el imperio. Pero también estaban allí los fariseos y los escribas. Y estos, los fariseos y los escribas, murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí, después de esto, Jesucristo estaba listo para explicar su mensaje de salvación y cómo es que Dios está dispuesto a salvar a aquellos que se arrepienten. Aquí nosotros podemos darnos cuenta, y en ese entonces también era conocido que los publicanos eran gente muy rica, y los publicanos compraban del Imperio Romano el derecho para poder cobrar estos impuestos. Era una especie de comisión para recoger los impuestos, y por esa misma razón, porque ellos servían a la autoridad secular, a la autoridad de los gentiles, y ellos estaban fuera del templo, habían sido expulsados del templo. Pero a esta gente no les importaba, ellos solamente querían el dinero. Y muchos de ellos estaban ahí envueltos en toda clase de fraudes y de esquemas de corrupción. Y por eso los publicanos eran personas a los que no se les veía muy bien. Y ellos estaban apartados de la vida religiosa de Israel, pero no les importaba. Pero cuando llegó Jesús llamó su atención. Y el hecho de que ellos podían recibir la salvación gratuitamente, sin necesidad de obras complejas, y ahí estaban los publicanos, los que levantaban los impuestos, y otros pecadores. Y después leemos: y los fariseos y los escribas murmuraban. Y esta es una palabra muy interesante porque se traduce de un término griego que significa algo más o menos así. Ellos se quejaban al respecto, y en términos modernos podremos decir que los fariseos y los escribas, ellos dividían la muchedumbre para que todos ellos murmuraran también. Y ellos les metían ideas a la muchedumbre diciendo: este Jesús de Nazaret no puede ser un auténtico mensajero de Dios, porque él tolera esto y le habla a los pecadores, a estos pecadores notables. Ellos no estaban interesados en un mensaje de Dios de arrepentimiento y de gracia. Ellos solamente, los fariseos y los escribas, solamente estaban interesados en las leyes y en las ceremonias. Y decían ellos: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y después les explica una parábola. Así que una muchedumbre vasta lo escuchaba esta parábola,
Así que era para todos, pero tenía una relevancia particular, y esto era para los fariseos. Y era un mensaje para todos, pero también para ellos. Y vamos a llegar a esto. Y el primer punto que quiero tocar es este. Si él pierde uno de ellas, si pierde una de ellas, es el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, cuando las ovejas pueden ser muchas? Y puedes pensar que un hombre puede estar satisfecho con muchas ovejas y los lleva al mejor pasto posible y después los lleva a las colinas. No menciona las colinas aquí, pero en el Evangelio de Mateo, donde también se habla de esta parábola, se dice que los llevó a las montañas. Este pastor de la parábola las llevó a las montañas. Y la oveja que se aparta, después de esto el pastor va y la busca. Así que aquí nos dice, si pierde una de ellas, y el mensaje de esto es, Dios trata con individuos. Por supuesto, Él trata con todas las personas, pero las trata de una manera especial como individuos. Él, por ejemplo, lo que no hace es tratar con un grupo de personas como con una nación. Algunas personas intentan decir que eso es lo que Dios hace, como Dios actúa, cuando una nación conquista a otra. Y entonces que la nueva ley la nueva religión está ahí gobernando este nuevo territorio y la gente, pero así no es como Dios opera. Él trata con individuos, uno por uno, y los junta después para su reino. También puedes decir esto al respecto. Dios no trata principalmente con la familia. Sí, claro, Dios puede estar en una familia, pero cuando Él está haciendo su obra salvadora, Él trata con individuos. Él se mueve en los corazones de los individuos. Y de esto está aprendiendo aquí. Aquí nada más trata aquel que está perdido. Y ese es un principio de Dios. Una oveja, una persona, un alma a la vez. Y bueno, Él es Dios. Y Él puede dar su atención individual a millones de personas y una al mismo tiempo. Y en una manera en la que se enfoca en cada uno, como si ese uno fuera el único. Así nos trata Dios. Esta es la primera cosa que nosotros podemos ver en esta parábola. Él sabe nuestra condición, Él sabe lo que nos ocurre, cómo es que estamos lejos de Dios, sabe nuestros contextos, sabe nuestro pecado y todo al respecto de nosotros. A nadie le importamos como individuos como le importamos a Dios. Ni siquiera un esposo devoto ni una esposa devota, ni siquiera nuestro amigo más cercano. Esto está en la mente de Dios. Él nos mira y nos trata como individuos. Y esto puede levantar una pregunta. Y este es mi segundo punto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación divina? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué está tan preocupado por nosotros, por los individuos? Bueno, como aquí el pastor, el que es dueño de las ovejas, él sabe los peligros para las ovejas. Él ve a estas ovejas. En aquellos días, en aquellas regiones, se decía que muy frecuentemente una oveja podía venir un buitre y podía ver a la oveja si a esta oveja indefensa se lo hubiera llevado. Una oveja puede caer y puede ser que no pueda salir de un hoyo. También los lobos. Hay bestias salvajes alrededor en esa región en esos tiempos. O la oveja puede ser robada y entonces puede ser una oveja perdida.
Si anda por sí sola y puede ser tomada por alguien y nunca el dueño de la oveja nunca la verá de nuevo. La oveja no sabe de todos estos peligros y la oveja no está con temor, no le importa, no tiene inteligencia de su condición. Suena un poco absurdo decir esto, sugerir esto, pero no hay conocimiento en unas ovejas, en un grupo de ovejas, en un rebaño de ovejas, sobre los peligros que están alrededor de ella. Como si una oveja le dijera a la otra lo que le pasó a Alfred o a Charlie. Y supimos de que que a Fred le pasó esto y esto otro. Y supimos que fue devorada. Y esto no es posible, no es posible que haya conocimiento o inteligencia en las ovejas. Y esto nos refleja a nosotros. Nosotros como ovejas perdidas, y bueno, nosotros podemos decir que las ovejas son bastante insensatas. Y nosotros a veces no sabemos nuestra situación como humanos espiritualmente. Nuestro carácter, nuestra personalidad como es, podemos estar en peligro en nuestro caminar de vida y estamos enfrentando tantas tentaciones, podemos convertirnos en gente muy orgullosa y podemos pensar que nos podemos valer por nosotros mismos y endurecidos de nuestros corazones en contra de Dios y en nuestra incredulidad. Y nosotros no sabemos que podemos perdernos la posibilidad de la vida eterna y podemos no saber que estaremos bajo el juicio de Dios, o no lo aceptaremos, no lo creeremos. No nos damos cuenta que la vida será, en la mayor parte del tiempo, una carga fuerte con sus placeres ocasionales y solamente instantáneos. Así que somos nosotros como estas ovejas. Las ovejas no ven todo esto, pero el pastor ve la tragedia de las ovejas perdidas. Así que vamos ahora a un tercer punto y vamos a hablar de lo que significa estar perdido. ¿Qué significa estar espiritualmente perdido o la condición de estar espiritualmente perdido? Recuerda, la oveja no sabe que está perdida y nosotros no lo sabemos tampoco. Estar perdido espiritualmente. Bueno, esto significa, y para decirlo, para encontrar una analogía, estar perdido físicamente es que no sabes dónde está tu destino, no sabes dónde está el lugar al que quieres ir. Pero asimismo somos nosotros espiritualmente, estamos perdidos porque mientras vamos por la vida no tenemos un destino espiritual, no estamos conscientemente yendo al cielo, no estamos viviendo para Dios. No estamos en un viaje para Dios, para conocerle y para probarle y para tenerle a Él. De hecho, espiritualmente, nosotros no tenemos conocimiento de cómo es que resultamos ser lo que nosotros somos en este momento. Y nosotros le podemos decir a alguien, ¿cómo llegaste a este lugar? Bueno, no sé, solamente me encontré aquí. Y así algunas personas pueden estar también espiritualmente. Nosotros no sabemos acerca de la creación de Dios, de la creación por Dios, no sabemos acerca de la caída del hombre, así que así que el hombre después de la caída fue como un apartado de Dios, no sabemos acerca de cómo estar seguro de tener una relación con Él, todo eso ha sido perdido, no sabemos de dónde venimos y no sabemos de dónde estamos y no sabemos a dónde vamos. Así es estar perdido espiritualmente. Así que la oveja perdida nos describe. No sabe cómo llegar a un lugar seguro. Si fuéramos convertidos, no estaríamos preguntando.
Pero nosotros cuando estamos perdidos nunca sabremos de estas cosas, de lo que significa estar bajo el cuidado de Dios. Es como estar en un lugar que está como inhóspito, sin mucho que ver. Y allí en los alrededores de este lugar no hay nada de que ver, no hay árboles, no hay edificios, nada, algo que ver allí. Un lugar bastante desierto. Así es la vida cuando nosotros estamos perdidos espiritualmente. Nada de alrededores bellos, nada que ver. Nosotros, si estamos perdidos espiritualmente, no sabemos del más grande evento en la historia, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que tomó el castigo en sí mismo en la cruz. Y satisfactoriamente allí cumplió con nuestra condena para limpiar nuestros pecados. Todo el amor de Dios allí demostrado en la cruz del Calvario. Y eso no está en el escenario, en el paisaje que tú ves. No tienes experiencia de Dios, no experimentas a Dios. Yo recuerdo hace algunos años, hay un hermano en nuestra iglesia y él estaba buscando a Dios por algún tiempo. Y él entendió algunas cosas, él leyó bastante, quería encontrar al Señor y conocerle, pero había algo que nunca le vino a él y me parecía que a él nunca cayó en cuenta que estaba perdido y que está condenado, que no va a ir al cielo y que que la situación de esta persona es realmente urgente. Es como si en la vida de este hombre, que si él dijera, si yo pudiera conocer un poco más, entonces sería un poco más sabría un poco más de mi condición. Pero este hombre nunca reconoció su condición hasta que un día él se dio cuenta que estaba a punto de sufrir un ataque cardíaco y sabía más o menos lo que iba a ocurrir, sabía qué es lo que le estaba pasando y fue al hospital y ciertamente estaba teniendo un ataque cardíaco y allí sintió el dolor más grande que había sentido y a través de esta experiencia él llegó a darse cuenta de que estaba perdido y él dijo, yo estoy perdido, podría morir en cualquier momento y soy un alma perdida. Nunca encontré al Señor y durante toda su vida parecía que esto había pasado enfrente de él, cómo es que él se había comportado, todo lo que había hecho, y él se dio cuenta que estaba perdido y empezó a orar por el perdón de Dios y por una nueva vida. Y lo encontró. Yo espero que para ti no signifique un periodo de dolor o de cualquier cosa en que no sea placentera, pero para algunos de nosotros es lo que necesitamos y nos damos cuenta que estamos perdidos y lejos de Dios. Ahora quisiera hablar de otro punto rápidamente, el costo de ser rescatado. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y va tras la que se perdió a las montañas, es lo que dice Mateo capítulo 18. Allí a las colinas. La oveja se ha perdido, se ha metido entre estas colinas y está allí llena de peligros. Y está quizá ahí en la noche y el pastor va por ella en medio de la noche por una oveja. Y tú piensas en Cristo que vino a sufrir por millones, pero por cada una de ellas fue un costo enorme. Pero ¿quién es esta oveja?
una oveja insensata que solamente se perdió y no sabía lo que estaba haciendo o hacia dónde estaba yendo y no podía ayudarse, no podía valerse por ella misma. Y allí entra la compasión y la misericordia de Dios, que se ve aquí en este hombre, en el pastor que va a buscar a esta oveja. Y refleja la misión de Cristo, es lo que Él hizo. Él vino de la gloria eterna, Él tomó sobre Él, al nacer allí en Belén, y tomaron un cuerpo, la forma de un cuerpo humano, para que Él fuera nuestro representante perfecto y Él pudiera sufrir como humano. Y Él sufrió como un hombre, y Él nunca fue manchado porque Él también era Dios. Cristo vino, y Él después fue humillado, insultado, rechazado, y después, con toda esta apariencia de debilidad, Él permitió que fuera arrestado y después crucificado. Y Dios puso sobre Él toda la culpa de los que se habrían de arrepentir, en lugar de nosotros ser castigados. Fue Cristo el que fue castigado. Y el sufrimiento de Cristo y la agonía allí, que está más allá de cualquier palabra humana. Y aquí se nos da una especie de probada o un poco del sentido de ese sacrificio de este hombre que va ahí a buscar a la oveja solo. Vamos a suponer que eres una persona joven. Puedes haber tenido una vida algo difícil. No eres una de las personas a las que las cosas les vinieron de manera fácil. Y ahora tienes algunas montañas que tú tienes que ir por ti mismo, pagar ciertas cuentas, la vida se vuelve un poco complicada. Pero supongamos, alguien alguien que tú apenas conoces y te dice, viene a ti y te dice, yo he notado y te he observado y quiero aquí ayudarte, quizá con tu propio negocio, y quisiera pagar tus deudas, y quisiera comprar una casa o un departamento para que ahí estés y para que puedas atender tu negocio y que puedas estar bien. Pero supongamos que no quieres escuchar para nada a esta persona. Jamás pensaste muy alto de esta persona, nunca pensaste que fuera algo serio. Y no quisiste escuchar a esta persona. Qué insensato serías. Qué insensato. ¿Qué pasa contigo? Porque esta persona es Cristo. Él viene en su gloria para ser nuestro Salvador, para sufrir y morir en el Calvario. Y en su mente está un individuo. Y Él está conmovido por nosotros. Y Él ve lo que ha pasado con nosotros, el peligro en el que estamos y cómo estamos condenados eternamente. Y no tienes tiempo para Él. No lo escucharás. No le oirás lo que tiene que decir. Y realmente es impresionante que esto pueda ocurrir. Quizá podemos preguntar algo. Podemos preguntarnos, ¿estaba yo en la mente de Cristo cuando Él vino a sufrir y a morir por los pecadores? Él murió por mí. Él murió allí por mis pecados cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Y la Biblia enseña que Él llevó los pecados de todos los que habrían de ser salvados. Yo soy parte de ese grupo. Él murió por mí. Bueno, si rindes tu vida a Él y si crees en Él y te arrepientes de tus pecados, entonces eres uno de ellos, de los que Él tenía en su mente y en su corazón
cuando Él vino para pagar el rescate, para salvarnos. Solamente otro punto, rápidamente, sobre la victoria del pecado. Y cuando la encuentra a la oveja, la pone sobre sus hombros, gozoso. Él encuentra a la oveja. Quizá eres tú. Él te encuentra. Y aquí el pastor es el que encuentra a la oveja, pero supongamos que la encuentra sangrando, con mucha hambre, sin fuerzas, y él la pone en sus hombros y la va cargando a la oveja, la lleva cargando durante todo ese viaje, y esa es una imagen hermosa. Así Él actúa con nosotros. Él llevó el castigo por nuestros pecados, y después Él nos carga. Al darnos una nueva vida, nos da poder y pone su espíritu en nosotros. Y Él nos sana, nos cura, nos transforma y nos cambia. Recuerdo al leer hace algunos años acerca de un hombre que desesperadamente quería ser un cristiano. Y él oró noche tras noche. Y él sabía acerca del Evangelio y sabía que era confiar en Cristo y arrepentirse y rendir la vida a Él. Y él estaba allí haciéndolo por semanas y no tenía satisfacción. No había cambio en su vida. Y después se dio cuenta que él estaba haciendo algo mal. Él se dio cuenta que cuando él estaba orando, él estaba allí como poniendo todo su voluntad, diciendo que él quería hacerlo por sus propias fuerzas. Y cuando él leyó esta parábola, la parábola de la oveja perdida, que tienes que confiar en Cristo para que Él lo haga todo. No puedes decir que tú vas a hacer algo. No puedes ser como la mujer que da a luz, que está pujando. No. Tú tienes que caer sobre tus rodillas y rogar por salvación y confiar en Él. Es su poder y debes confiar en Él. Y entonces este hombre encontró a Dios. También recuerdo a una mujer, no hace muchos años, y ella quería buscar al Señor. Y esta mujer joven, ella tenía lo que tú puedes llamar una personalidad muy dinámica, y todo lo que había hecho en su vida, ella había sido exitosa en ello, en la comunidad, en cualquier trabajo, cualquier cosa que ella quería hacer, ella lo habría hecho. Ella fue muy exitosa en sus exámenes, las cosas que ella hacía le salían bien. Pero entonces ella tuvo una prueba muy fuerte y la trajo a la iglesia y habló con muchos cristianos acerca del Evangelio, y ella sabía que ella necesitaba esto, que ella quería al Señor, pero ella no lo podía encontrar. Ella era otro caso de esto, en el que parecía que no se respondían sus oraciones, y entonces se dio cuenta de que lo que ella estaba pensando, y ella estaba pensando que ella era una persona que sería muy bien aceptada en el reino de Dios, que alguien como ella sería algo así como un bien muy apreciado para Dios, que Dios sería afortunado de tener a alguien como ella. Y cuando ella se dio cuenta de que esto estaba en su corazón y que ella tuvo la convicción de esto, ella dijo:
Dios en su misericordia nos quiere salvar, pero Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos rendirnos ante Él. Nosotros somos pecadores. Es toda su amor, su bondad. Y no importa el poder o nuestra personalidad, todo esto no es nada para Dios. Él nos lo dio en primer lugar. Él distribuyó los dones y las habilidades y talentos. Y se los da como Él quiere. Los da a las personas como Él quiere. Y ella se dio cuenta que tenía que venir como una pecadora necesitada. Y entonces encontró al Señor. Y eso lo cambió. Y su vida se transformó. Y aquí está la victoria del pastor, que lleva a la oveja a su casa. Y así Dios nos lleva, Dios. Nos salva, nos lleva seguros, cambiados eternamente. Eternamente ya con el conocimiento de dónde venimos, hacia dónde vamos, y eternamente amados. Y ahora que vamos a la conclusión, en el versículo 7, vamos a leer esto. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gozo en el cielo por una alma que se arrepiente y que cree y que rinde su vida al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabe la tragedia de un alma perdida y de estar perdido eternamente. Dios sabe la tragedia de la rebelión contra Él y cuánto necesitamos de su misericordia y de su bondad. Cuánto necesitamos venir ante Él en arrepentimiento y en fe y rindiendo nuestras vidas a Él. Vamos a orar. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, bendícenos a todos, a cada uno de nosotros. Muéstranos estas cosas y que tu amor sea mostrado en cada uno de nosotros y ponnos cerca de Cristo, que lo podamos encontrar y lo podamos tener y podamos amarlo. Lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.